Bienvenidos una vez más a una edición en vivo donde vamos a, bueno, primero les quiero decir que me pueden seguir en Twitch, me pueden seguir en todas las redes sociales, pero en Twitch pues hacemos transmisiones en vivo. Aquí está el buen Chusco conmigo. Este video se va a subir el día de mañana a Facebook y a YouTube. Entonces, bueno, si estás viendo este video en esas plataformas, muchas gracias por estarlo viendo, pero recuerda que te puedes meter a Twitch, buscas Peregrino Alejandro y me da a seguir. Y pues aquí estamos con el buen Chusco a las 2 de la tarde y hablando pues de geopolítica sobre todo, pero también de las cuestiones que van saliendo. Entonces, bueno, Chusco, si te parece, pues vamos a hablar sobre el papel de Polonia, el papel que tiene Polonia como este promotor junto con el Reino Unido dentro del bloque de la OTAN, de la idea de que la OTAN debería de intervenir en Ucrania para defender a Zelensky y a todos los ucranianos de Rusia. Es un país que siempre se ha manifestado a favor de eso. También les quiero decir, para todos aquellos que dicen que yo soy pro estadounidense y que no veo el lado ruso y que no veo otras cosas, les quiero decir que yo sí he dicho abiertamente que soy más pro estadounidense, pero siempre les he recalcado que yo jamás digo que Estados Unidos tiene la razón y que Estados Unidos es todo lo bueno del mundo. Eso sí, estoy muy alejado de esas ideas. Y también siempre les menciono que de los medios que yo más consumo no son estadounidenses. Por ejemplo, la Deutsche Welle, que consumo mucho, es alemán. RT es ruso. Sputnik es ruso. O sea, consumo muchas noticias de los otros medios y por eso me doy cuenta cuando me están tratando de engañar o no. Sea los occidentales como el New York Times, la CNN, etcétera, etcétera, o sean los rusos. Me doy cuenta porque tengo la oportunidad de contrastarlos. Pero bueno, esta noticia para los prorrusos, pues les digo que es de RT, el medio oficialista ruso, uno de los dos medios oficialistas, que a ver, luego se enojan porque les digo oficialistas, pues esos son. O sea, son medios de comunicación que dependen por completo del Kremlin. Quien paga los sueldos de todos los periodistas, de los directores, de todo, es el Kremlin. O sea, es Putin. Por eso, pues imagínense a RT hablando en contra de Putin. Eso jamás va a pasar. La CNN no es un medio oficialista estadounidense. Es un medio que obviamente tiene intereses pro-estadounidenses, pro-demócratas, pero para nada es un medio oficialista. Digamos El País, ahora que está Chusco, un medio español, obviamente está a favor de España, obviamente. Seríamos tontos si pensamos que no, pero no es un medio oficialista del gobierno español. Son cosas muy distintas. Entonces, bueno, aclarando eso y diciéndoles de que esta nota es de RT, pues les digo que el presidente Duda de Polonia visitó a Volodymyr Zelensky o a Vladimir Zelensky, como ustedes le quieran llamar, en Kiev. Y lo más sobresaliente es que habló en el parlamento de Ucrania. Entonces, bueno, si quieren les pongo un video para contextualizarlos y ahorita ya hablamos de la nota en sí, que es muy interesante. Muestra de solidaridad entre vecinos en tiempos de guerra. El presidente polaco Andrzej Duda ha sido el primer jefe de Estado extranjero en hablar en persona ante el Parlamento ucraniano desde que comenzó la guerra. Enfatizó su apoyo a la petición de Ucrania de entrar en la Unión Europea y dijo que cualquier concesión territorial a Rusia sería un golpe para todo Occidente. Lo digo muy claramente, solo Ucrania tiene derecho a decidir su futuro. No pueden hacerse negociaciones ni tomarse decisiones a espaldas de Ucrania. No se puede decidir sobre Ucrania sin Ucrania, de ninguna manera. Es una regla inflexible. Por su parte, el presidente Zelensky ha recalcado que solo una solución diplomática detendrá el conflicto de forma definitiva, a la vez que ha insistido en que Kiev no aceptará un alto el fuego que implique ceder parte de su territorio. Mientras, el ejército ruso continúa su ofensiva para tomar el Donbass con ataques constantes en los frentes de batalla.
Las fuerzas rusas han intensificado sus esfuerzos para acercar Sievierodonetsk, la principal ciudad que sigue en manos de Ucrania en la provincia de Lugansk. A la vista de los violentos combates que aún se libran en el Donbass, no parece que ninguno de los dos bandos esté dispuesto a aceptar un compromiso. Entonces, bueno, y ahora si quieren leemos la nota que dice: no debería haber fronteras ni barreras entre nosotros. Ucrania y Polonia acuerdan un control aduanero conjunto. Dice: el presidente ucraniano Zelensky estimó que se trata del inicio de la integración de Kiev en el espacio aduanero común de la Unión Europea. Aquí pues ven la foto de la visita que se dio este fin de semana. Dice: Ucrania y Polonia acordaron este domingo establecer un control aduanero conjunto, así como otra serie de iniciativas con las que buscan fortalecer los lazos entre ambas naciones. Los avances fueron anunciados en el marco de la visita del presidente polaco Andrzej Duda a Kiev. No debería de haber fronteras ni barreras entre nosotros. Las naciones ucranianas y polacas no están separadas mentalmente desde hace mucho tiempo. Así que acordamos ponerlo en práctica en un futuro próximo en el acuerdo bilateral correspondiente. Primero sobre el control fronterizo aduanero conjunto y más tarde sobre la frontera condicional cuando Ucrania se convierte en miembro de la Unión Europea, anunció el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky durante su intervención en la Rada Suprema, que es el parlamento local. Entonces, bueno, esto es muy importante porque ustedes recuerden que Rusia había dicho, o específicamente Vladimir Putin, había dicho que Ucrania sí se podía unir a la Unión Europea y que en realidad el Kremlin pues no tenía mucho, ¿cómo decirlo? No tenía problema pues con ese tema. Sí tenía con la OTAN, pero no con que se uniera Ucrania a la Unión Europea. Pero hasta hace una semana el Kremlin cambió por completo de postura. Entonces dijeron que ya la decisión de Ucrania de pertenecer a la Unión Europea es tan grave como el hecho de que quiera pertenecer a la OTAN. En este sentido de represalia también por parte de Rusia para con los líderes europeos, los países europeos, que han tenido muchas sanciones contra Rusia, que se están deshaciendo de la influencia del gas natural ruso, que han recurrido a países que les está yendo muy bien en materia energética, como España, o países, pues la propia Polonia, Lituania, Letonia, o inclusive recurriendo a países de África como Argelia. Entonces, bueno, diciendo eso, seguimos con la nota. Dice: en un mensaje de la Nación grabado con posterioridad, Zelensky subrayó, esto fue algo que se dijo antes de todo esto, que este paso está revolucionando el orden en la frontera occidental de Ucrania, dado que acelerará significativamente los trámites, acabando con la mayoría de los riesgos de corrupción. El presidente ucraniano subrayó que se trata del inicio de la integración de Kiev en el espacio aduanero común de la Unión Europea. Ustedes saben que para pertenecer también a la Unión Europea, pues no es nada más de querer pertenecer y ya. Se necesitan cumplir ciertos requisitos, entre ellos pues tener índices muy bajos de corrupción, tener una economía sólida, utilizar el euro como moneda de curso, entrar digamos a la ideología europeísta, al sistema democrático, sistema capitalista, sistema liberal, todas estas cuestiones. También hay que, por ejemplo, un país como Qatar, suponiendo que quisiera pertenecer a la Unión Europea, pues de facto tendría que cambiar toda su cultura para poder pertenecer. En todas estas cuestiones pues de LGTB, cuestiones que tienen que ver con el libre mercado, con sistemas democráticos, todo esto. Dice: el estatus jurídico especial para los polacos en Ucrania. Esto es muy importante. Entre otros logros alcanzados durante la visita de Andrzej Duda, que es el presidente polaco, destaca la decisión de Ucrania de conceder a los ciudadanos polacos un estatus jurídico especial. Zelensky precisó que se está preparando un anteproyecto de ley que sea un reflejo de las medidas adoptadas por Varsovia, o sea por Polonia,
hacia los refugiados ucranianos que gozan de facto y de jure de las mismas oportunidades de los locales. Que sea así para que los ciudadanos de Polonia nunca tengan que usar una ley así, pero mostremos nuestra gratitud y nuestro respeto. O sea, es algo simbólico. ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos polacos pueden entrar y no entrar al territorio ucraniano y que van a ser polacos en Ucrania, van a tener que ser ante la ley pues, como si fueran ucranianos. Obviamente esta es una medida, y creo que aquí lo van a decir, pero esto es una medida que Rusia está muy en contra, porque ellos lo ven como intervencionismo y como que Polonia, sin darse cuenta, está anexionando a Ucrania. La pérdida de Albión entró a la Unión Europea manteniendo su moneda, los más listos. Sí. Sí, es cierto. Digo, o sea, hay como que, supongo que no, pues a rajatabla todos, pero seguramente, o sea, países que entren, por ejemplo, el Reino Unido, que entró manteniendo la libra esterlina. O sea, son como casos aislados, pero digo, en el de facto, pues es uno de los requisitos, Chusco. Pero sí, entiendo el punto, sí. No, de que hay países que, te digo, el propio Reino Unido, que entró y se quedó con la libra esterlina. Dice, según los últimos datos del Alto Comisionado, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, escuchen esto, más de 6,4 millones de ucranianos han huido de su país desde el inicio del operativo militar ruso. Polonia ocupa el primer lugar de influencia de refugiados ucranianos con más de 3.4 millones de personas. 3.4 millones de personas ucranianas están ya en Polonia. Que esto pues, tiene grandes contextos y un montón de perspectivas por las cuales entrarle a este tema de los migrantes. Por ejemplo, Polonia, y Chusco no me lo dejará mentir, hay muchos países en la Unión Europea que tienen su índice de natalidad muy pero muy bajo, o sea, de personas jóvenes y pues personas que están naciendo. Hay muy pocos bebés naciendo y hay muy pocas personas jóvenes y hay un montón de adultos. Y entonces el problema viene porque esos adultos se convierten en personas que no pueden producir dinero, que además el Estado les tiene que proveer de capital para que sobrevivan y no hay mano de obra. Y además, en generaciones futuras, pues se va a poner peor porque no están naciendo bebés. Pues Polonia es uno de esos países, o uno de los países que más tiene ese problema. Ahora, con todos estos migrantes de Ucrania que están llegando a Polonia, este problema se borra por completo, porque las personas que están llegando de Ucrania a Polonia son en su mayoría mujeres con hijos, niños y personas en general jóvenes, porque los adultos se están quedando a pelear. Bajísimo, casi cero, reemplazo cultural, muy de moda. Sí, exacto. Bueno, Chusco aquí, para los que no alcanzan a ver, me está diciendo que sí, que bajísimo, casi del 0%, y habla del reemplazo cultural, que es, pues sí, un tema en toda Europa, sobre todo en España, ¿no? Con Vox y estos partidos de derecha que tienen un punto, pues, o sea, yo antes de juzgar a un partido como derecha e izquierda, más importante que eso, pues es juzgar analíticamente las posturas que tienen. Y a ver, por ejemplo, Suecia, ahora que está de moda por lo de la OTAN, Suecia ha dicho cero a los refugiados de Medio Oriente, porque Suecia está viendo que se han incrementado un montón las tasas de criminalidad en Suecia, a raíz de que dejó entrar a un montón de migrantes. Y ojo, yo no estoy diciendo que si dejas entrar migrantes a tu país, eso está mal. Yo menos que nadie, porque yo he sido migrante en Estados Unidos y porque soy de un país que es tradicionalmente migrante. A un montón de países, los mexicanos nos vamos a buscar una mejor vida. Uno de esos países es España. Entonces a mí no me gustaría que se les tratara mal a mis ciudadanos en España
o en Estados Unidos. Y de hecho, por eso es mi tesis. Por eso es tan importante mi tesis para mí. Va más allá, o sea, van en temas que tienen que ver con datos objetivos, no ideología, no posturas, no cuestiones de supremacismo blanco, no nada de eso. Es con temas de datos, y la realidad es que pues, entre más personas llegan de otros países a países pues, que no son los suyos, por este choque cultural, pues obviamente les cuesta adaptarse. Y aquí yo creo que lo que está fallando, y pongo el ejemplo de Suecia, porque ellos dijeron, a ver, esto no está funcionando. No por culpa de los migrantes. O sea, no porque pensemos, el que viene de afuera es malo. Y nosotros aquí somos buenos y funcionamos bien. Y el que llega hace de todo esto un desastre. No, la realidad no es esa. Suecia dice, a ver, pongo un alto, no dejo entrar más migrantes, voy a arreglar una política que en realidad funcione y entonces sí que se vengan. Por ejemplo, yo estaba viendo países como el Reino Unido, países como Alemania, que tienen más controlado el tema de la migración y les va mucho mejor en eso. ¿Por qué creen que les va mucho mejor en ese tema de la migración esos países? Porque tienen todo un proceso que adapta al migrante a una cultura nueva. O sea, estaba viendo, por ejemplo, del Reino Unido, que está aceptando pocos ucranianos, no por el hecho de que no los quiera, sino porque les tiene que dar clases, le tienen que tomar, no solamente clases de inglés o matemáticas o lectura y redacción, no, clases que tienen que ver con entender la cultura a la que van a llegar. Porque tú imagínate, llegas ¿de qué te gusta? De Siria, siendo musulmán, y llegas a Alemania y ves a dos personas del mismo sexo besarse en calle. Para esa persona va a ser un choque cultural fuertísimo. Ese tipo de cuestiones que parecerían tan banales son muy importantes a largo plazo para que ese migrante se adapte correctamente y le vaya súper bien. Es algo que no tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la cultura mexicana está muy adentrada. O sea, no es como que nos vayamos a un país totalmente distinto. Lo mismo en España. Ajá, sí. Son hermanos, sí, totalmente. Las diferencias culturales son el problema. Hay culturas que no son compatibles, es así. Totalmente de acuerdo. Nada más que quien dice este tipo de cosas regularmente dice, no, es que pues esta persona es racista, esta persona está en contra de la diversidad cultural, y no, todo lo contrario. Que haya diversidad cultural, que haya ciudades cosmopolitas como Nueva York, como Londres, como Seúl, como todas estas ciudades cosmopolitas, que las haya más, como Madrid, como Barcelona, que las haya más, pero que haya un proceso correcto para que esos migrantes no caigan en manos del crimen organizado. Ese es mi punto de vista. Entonces, bueno, este problema de Polonia de tener una tasa de natalidad muy baja se resolvió por completo con todos estos 3.4 millones de migrantes de Ucrania que llegaron. O sea, a Polonia lo están salvando los migrantes ucranianos. Y a la mayoría de Europa, Es como los mexicanos en Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos son los que más hijos están teniendo hoy en día, más que cualquier otra raza. Entonces, Estados Unidos quiere que crezca su población joven para tener más mano de obra y la economía mejore. Por eso a Estados Unidos es muy probable que le vaya muchísimo mejor, todavía más que Europa, que China y que Rusia, porque Estados Unidos en tasa de natalidad está muy alto y lejos de bajar, cada vez va creciendo. Es un buen problema, digamos. Ahora hay que controlarlo, pues tampoco se trata de que crezca la población así, porque te va a pasar lo de China o lo de la India, que después son de más, pero es un buen problema. Es un mejor problema que si tienes el problema de que no hay gente joven. Es mejor que detengas a la población y después les digas, ya ahora sí.
a que les estés incentivando para tener hijos y que nadie quiera tener hijos. Bueno, entonces ya para terminar, dice, a primeros de mayo, Duda afirmó que en el futuro no habrá fronteras entre ambos países. Espero que durante las próximas décadas y Dios mediante durante los próximos siglos, Ucrania sea un estado hermano de la República de Polonia, país donde, como espero que haya dicho proféticamente el presidente Volodymyr Zelensky, no habrá fronteras entre ellos y nosotros. Esto Rusia lo interpretó como que Polonia y Ucrania quieren hacerse un país. Y la realidad es que no. Bueno, como yo lo entiendo es que se están refiriendo a la unión de Ucrania a la Unión Europea, no a la anexión de Ucrania a Polonia. Dice, a finales de abril, el jefe del Servicio Ruso de Inteligencia de Exterior, Sergei Narishkin, señaló que Polonia, y esto es muy importante, conjuntamente con Estados Unidos, o sea, con el apoyo de Estados Unidos, y dicen que esto se dio después de la visita de Joe Biden a Polonia, donde estuvo en la base militar de Polonia, de los Estados Unidos. Se supone que esto acordaron, ¿no? O sea, dice que con el respaldo de Estados Unidos, Polonia está elaborando planes para restaurar su control político-militar sobre sus posesiones históricas en Ucrania. O sea, lo mismo que está haciendo Rusia, dice Rusia que lo va a hacer Ucrania. Yo lo veo muy difícil. A ver, puede pasar, seguramente puede pasar, pero es muy difícil que eso ocurra, desde mi punto de vista. Pero digo, o sea, todo puede pasar. Seguramente, o sea, no sé si se acuerdan, o tú, Chusco, pues no sé si me veías desde cuando yo decía esto, pero yo repetí una hipótesis del doctor Alfredo Jalife, un geopolitólogo aquí de México, donde decía que Ucrania iba a ser el Berlín 2.0, el muro de Berlín 2.0, perdón, donde la mitad de Ucrania se iba a quedar con Rusia y la mitad se iba a quedar con la Unión Europea o con Polonia. Eso decía el doctor Alfredo Jalife. O sea, que ese iba a ser el desenlace, igual como pasó con Alemania, y que después quien rompiera ese muro y quien se quedara por completo con Ucrania iba a ser el sistema ganador. O sea, Unión Europea, diagonal Estados Unidos y OTAN versus China y Rusia con sus ideas nacionalistas y separatistas del bloque occidental y de la globalización. Que sea cierto, pues bueno, vamos a ver, solo el tiempo lo dirá. Son cuestiones que son muy difíciles de predecir, pero que seguramente pues habrá señales de qué va a pasar muy pronto. Cada vez hay más señales de lo que estará aconteciendo y casi pues con esto, o sea, ves, con este tipo de cuestiones que se van dando, vas sacando pues sacando conclusiones y dices, híjole, seguramente el Pentágono entonces sí tiene razón y esta guerra va a durar 1 o 2 décadas, por la complejidad, por tantas cosas que atraviesan este conflicto. No lo oí en tu canal, pero esa tesis sí la he escuchado en varios sitios. Telón de acero 2.0, sí. Sí, digo, no es mía, pues, o sea, yo no dije, pues, esa teoría, sí, yo la escuché. Y seguramente el profesor, Alfredo Jalife seguramente también la escuchó en otro lado. Pues digo, es un buen ejemplo, es una buena referencia, es una buena metáfora para ejemplificar lo que está pasando ahorita en Ucrania. Pero bueno, pues ya me voy a comer, Chusco. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a todas las personas que me vieron aquí en Twitch o que me vieron en Facebook o en YouTube. Les agradezco muchísimo que me dediquen un tiempo. Y Chusco y todas las personas que me están viendo, este proyecto se da gracias al apoyo de todos y de todas ustedes. De verdad se los agradezco mucho. No olviden compartir el en vivo, darle like, compartir el video ya que lo suba a Facebook y a YouTube, y pues ayudarme a que esta comunidad crezca. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas.
Gracias, Chusco. Estamos en contacto nuevamente. Nos vemos. Que tengan linda tarde. Chusco, linda noche, tarde-noche. Nos vemos el día de mañana en otro en vivo a las 2 de la tarde acá en México. Y son, me parece que las 9 sí, las 9 de la noche en España. Entonces, bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo a todos y a todas. Bye.